¿Jugó Trump o no jugó Trump? Bueno, no se sabe. Hubo un, eh, un miembro, digamos, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de origen colombiano como observador y eso ha generado molestia, rispidez en la izquierda. Se habla de intromisión, pero insisto que México ahora explícitamente a través de la voz de la presidenta de México apoye lo que dice Petro, pues también es un tipo de intromisión. Entonces, en un proceso así complejo, me parece que cualquier tipo de presencia extranjera no es lo ideal de un lado o del otro. La primera vuelta de votación en Colombia, el 31 de mayo, el domingo ayer, entre el candidato de la ultraderecha, Abelardo del Espriella, y su opositor, o el opositor de Iván Cepeda, como se quiera ver, porque es el candidato oficial, Iván Cepeda, y Paloma Valencia de Centro Democrático. Se dio el día de ayer y el primer conteo lo tiene usted en su pantalla. Espriella, 43.74, ojo. Iván Cepeda, candidato oficial del gobierno de Petro, 40.90, y Paloma Valencia, 6.92%. ¿Esto qué quiere decir? Que tras esta primera vuelta de comicios de Colombia, el presidente Petro, por lo pronto, negó los resultados en el conteo que dieron este resultado favorable para Abelardo del Espriella, con más de 10 millones de votos. Petro cuestionó el sistema de conteo durante el proceso electoral y advierte que solo reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República Colombiana, que no va a ser muy distinto de este. El candidato de izquierda, Iván Cepeda, rechazó irregularidades en conteo de votos. Repito hoy, una persona seria y transparente, no hemos encontrado en este momento del desarrollo de esa labor evidencias sobre hechos que sean, pues, digamos, de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades. Esto a diferencia de lo que dijo Gustavo Petro, el presidente, que es el candidato de Petro. Bueno, pues un decir, es el candidato de la corriente política de Petro. El candidato de la ultraderecha a la presidencia de Colombia, Abelardo del Espriella, advirtió que defenderá a Colombia de amenazas por parte de la oposición si llega a perder las elecciones. Hermano, mira, la izquierda radical cuando pierda las elecciones va a querer quemar Colombia. Necesitamos un presidente y un vicepresidente con el carácter para contener esa amenaza. Y yo vine a eso, a defender la patria. Bueno, vámonos con Juan Pablo Prado. Hablamos con él, recordó usted la semana pasada sobre estas elecciones. Un poco pasó lo que nos dijo, por cierto. Profesor e investigador en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Puebla. Hablemos de Colombia. Juan Pablo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, pues impactado por el resultado, algo comentamos a ese respecto y bueno, el clima tenso, ¿cierto? A ver, te planteo, ¿qué puede pasar? ¿Por qué el presidente habla de irregularidades y su candidato no habla de irregularidades, sino más bien muy pausadamente plantea las cosas? Hasta me parece muy encomiable. Y sin embargo el otro, ahí está, voy derecho y no me quito, ahí voy por ustedes, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar ahí? Y bueno, supongo que la candidata seguramente se va a unir a Espriella, ¿no? No veo que haga otra cosa, ¿no? Adelante, Juan Pablo. Efectivamente, la izquierda colombiana, el pacto histórico, está desconcertado, está descolocado, no se esperaban esta derrota, se sentían muy seguros, ya en los últimos días no tanto, pero en definitiva están desconcertados, molestos, reactivos, y eso genera descoordinación. Eh, Petro efectivamente no reconoce los resultados, dice que no son vinculantes. Esta primera parte, digamos, del conteo, Cepeda se sumó a lo que indicó el presidente, pero el caso es que Cepeda hoy se desdijo y comentó que no había suficientes, y lo vimos en pantalla, suficientes fundamentos para hablar de un fraude, etcétera. Petro comienza también a contradecirse, pero
Pues efectivamente, dos fueron los candidatos ganadores, Espriella, extrema derecha, y Cepeda, pero tenemos tres candidatos, es decir, Petro se suma a lo que más le gusta hacer, política electoral a favor de su candidato, desconociendo, hoy explícitamente comentó que se va a sumar a la campaña, no es del todo adecuado esto, rompe con institucionalidad. Yo no sé si Petro sea capaz de sumar 3 millones de votos del centro que no encuentran en Petro digamos, un político viable o confiable, por algo no ganó Iván Cepeda, y Petro hace lo que le gusta hacer, ¿no? Intenta dividir, intenta, digamos, combatir a Espriella, que es extrema derecha, y Petro y Cepeda están descoordinados, en definitiva, no creo que eso le sume, y en definitiva esto genera un contexto de mayor, digamos, división entre la población colombiana en un contexto particularmente complejo. No se sabe qué ocurre, la derecha está ganando réditos, está ganando apoyo, mientras que la izquierda se ve dividida, desdibujada y sin un plan certero. A ver, bajo esa perspectiva, lo que viene es el virtual triunfo de Espriella. Es posible, uno, porque tiene 3 puntos arriba de Cepeda, 2, porque Paloma Valencia, que tiene el 7%, parte de esa votación puede ir a Espriella. Paloma Valencia ayer explícitamente apostó por Espriella, dijo que iba a compartir sus votos, pero su candidato a vicepresidente es un personaje muy particular, más de centro, de la comunidad LGTBI, y él a su vez dijo que no iba a apoyar a un candidato machista. Por tanto, ahí hay una segmentación de votos que refleja precisamente esta división social, política, electoral, ideológica de Colombia. Sergio Fajardo es un candidato del centro, ganó 1 millón de votos. Vamos a ver si se va por Cepeda, no lo descarto, no se sabe. Claro, que un candidato apoya a cierto candidato ganador de estos dos que quedaron en la contienda no significa que todo su electorado va a atender a esa sugerencia. Es decir, el tema está en vilo, y lo que es cierto es que Petro molesto, Iván Cepeda, que es, digamos, más sensato, no sé qué tanto esté de acuerdo en que Petro asuma el rol de líder Claro, de campaña. claro. Yo creo que eso no es pertinente, y si sumamos que pues la presidenta Sheinbaum, ¿cierto?, está apoyando explícitamente lo que dice su homólogo en Colombia, Petro, puede generar en el centro y en la derecha, sobre todo colombiana, animadversión al candidato Cepeda, quien, insisto, es un personaje político de izquierda, pero un político de Estado. En cambio, Petro se ve más ríspido, más molesto, y creo que no le suma, en definitiva, la campaña de Cepeda, que Petro que se suba al ring electoral. Claro, a Petro se le ve en la cara, a Petro. Oye, a ver, déjame plantearte, ¿jugó Trump o no jugó Trump? Bueno, no se sabe. Hubo un miembro, digamos, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de origen colombiano como observador, y eso ha generado molestia, rispidez en la izquierda. Se habla de intromisión, pero insisto que México ahora explícitamente, a través de la voz de la presidenta de México, apoye lo que dice Petro, pues también es un tipo de intromisión. Entonces, en un proceso así complejo, me parece que cualquier tipo de presencia extranjera no es lo ideal de un lado o del otro. Lo cierto es que Espriella tiene un respaldo fuerte de la derecha y de la ultraderecha colombiana, es muy potente en términos económicos y políticos, y bueno, Cepeda pues tiene el aparato estatal, ya lo dijimos, Petro y toda la estructura del Estado, del gobierno colombiano, así es que la contienda está compleja, muy competitiva, y lo peor,
los mensajes entre Espriella y Cepeda están subiendo de tono. Vemos a Petro en este discurso ya violento, y Colombia no gana, y la gente no gana en un contorno, en un contexto, pues eso, de rispidez, de violencia verbal, porque solo segmenta a este país, que es muy importante, por cierto, para México. Te mando un gran saludo, Juan Pablo. Gracias por tu tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.